Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como @tertulias gastronómicas el podcast en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Suscríbete y dale like. Sé parte de nuestra comunidad barroca. Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja. Y yo soy Ingrid Millán. Y juntas nos echaremos una tertulia gastronómica. Ay, amiga, ya nos sale mejor cada vez. Sí, pero luego es una sí, una no. Es que depende de cómo andemos en la semana. Sí, así. Si tomaste café, si descansaste, si tuviste mucho trabajo, aquí depende. Viene, ¿no? Aquí viene el cafecito, salud. No, pues bueno, bienvenidos a todos, una semana más de Tertulias Gastronómicas, el podcast. Les damos la bienvenida, les agradecemos como siempre que se conecten, que nos escuchen, que nos manden por ahí sus comentarios, que nos digan que les gusta, que no les gusta, que nos comenten también qué tema quieren que toquemos, eso también es importante. Nos gusta tener a nuestro público contento, a nuestros barrocos contentos. ¿Han aprendido? Yo creo que sí, ¿no? También pónganos si quieren que le cambiemos un poquito a lo mejor el formato, que hablemos más sobre recetas tal vez, o sobre preparaciones, no sé, ahí Hay ya. muchas cosas de que sí, hablar, no, es lo bueno que sí, es un universo. No vamos a tener para terminar nunca, la así verdad. Va a estar a los 80 años, amiga. No vamos a hablar de la verde en tatemada, ¿no? De la comida en el siglo 50. Sí, como si fuéramos a llegar hasta allá, ¿no? Sí, amiga, me imagino que será así. Estaremos con cápsulas, ¿no? Sí, claro. Y bueno, antes de empezar, les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Nos pueden escuchar por, siempre se me vaya el tema, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, exactamente. Nos pueden encontrar por cualquier plataforma. Les recordamos también que se suscriban a nuestro Patreon. Ahí van a poder encontrar todas las recetas que hemos trabajado de cada tema que hemos tocado cada semana. Están súper interesantes, es el paso a paso, viene la receta también ya con el gramaje específico y pues ahí se van a echar también con nosotros. Prácticos. Exactamente, aquí no es como en los programas de cocina que te cortan, así como que mágicamente llegamos de aquí a acá, ¿no? Acá sí van a ver como que el paso a paso y que cómo tiene que estar la textura, a qué tiene que oler, todo, ¿no? Entonces, eso es para que aprendamos un poquito de cocina. La verdad, yo cuando hemos grabado, yo he aprendido muchas recetas y me han servido para llevármelas a mi casa. Ya las hago yo en mi casa. Con sus visitas. Así es, ando ahí quedando bien, exactamente. Que para eso son, claro. Para Así disfrutar con la familia, uno mismo o con alguien más que inviten a su casa. Sí. Sí se puede. Sí, claro que sí, ¿no? Y sí, aprende uno mucho. Así es. Muy bien. Oye, ¿llegamos al Patreon directo por Patreon, o también por la página oficial? También podemos llegar por la página oficial. Recuerden que es www.tertuliasgastronómicas.mx. Ahí vienen los enlaces para las diferentes recetas en Patreon. También ahí vienen, por ejemplo, los enlaces para entrar a ver los episodios directamente. O a las plataformas. Y también ahí directamente nos pueden mandar correo electrónico, que si no lo quieren hacer y quieren mandarnos un correo electrónico ya directo, también estamos en tertulias.gastronómicas.contacto@gmail.com. Ahí también nos pueden mandar sus solicitudes. Igual, si ustedes quieren que nosotros vayamos a su escuela, darles una charla, hacer un en vivo de tertulias ahí, exacto, o que quieran que les demos alguna plática sobre investigación gastronómica y de turismo, pues también con mucho gusto estamos ahí a la orden. Así es. Y bueno, amiga, ¿de qué vamos? Arrancamos exactamente. Hoy, dejémonos de nimiedades y vamos a hablar directamente al tema. ¿De qué vamos a hablar hoy, amiga? Bueno, pues hoy ya habíamos adelantado justamente este miércoles, ¿no? De que venía, es un tema muy interesante, muy amplio, ¿sale? Y como siempre me gusta iniciar, aparte de un contexto, una pregunta asociada a lo que va a ser. Okay. Yo sé que no vas a contestar de entrada, no sé, te vas a morir de la risa, pero bueno, a esto ver, sería para todos nuestros escuchas, ¿no? Bonsoir. Qu'est-ce que voulez-vous manger aujourd'hui, monsieur et madame?
hola o buenas tardes, no me sé ahí bien. ¿Y qué les gustaría comer El día de hoy. el día de hoy? Ajá, Así es, sí, ¿no? hay más Y o bueno, menos. van a decir, qué vieja tan loca, porque se pone a Ridícula. hablar así ridícula, exactamente. Bueno, pues tiene que ver justamente con el tema de hoy, ¿no? Sí. Que me fascina, me Ujú. fascina. Este es también una pizquita, ¿no? De todo lo que hay que aprender en esta época del porfiriato, porque hoy vamos a hablar justamente de la comida fifí del porfiriato. Y qué chistoso, ¿no? Porque mucha gente podría decir, pues, ¿cómo el idioma francés y Francia en el porfiriato en México, ¿no? Sí, van a ver que... Pero tiene a don Porfi, a don Porfi le fascinaba todo lo que tenía que ver con Francia. Pues es que en ese momento Francia estaba de moda. Pero tenía una fijación, o sea, como ¿Sí? que yo creo que Pues debe haber Francia. dicho, sí, pero yo creo que él ha de haber dicho, ¿por qué no nací francés, no? O sea, de No repente. sé. Fíjate Ya que en sus últimas, tal vez. No, de las fuentes que he consultado, a don Porfirio por fuera proyectaba esa imagen de justamente el progreso, de estar en boga. Ujú. Y hay que conocer que en este momento, en esta época, ahí voy a iniciar justamente con estos antecedentes o con lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Ujú. Internacionalmente y de manera nacional. Entonces, don Porfirio proyectaba justamente esta cara de ser un país con progreso, que estaba buscando el progreso y que estaba trabajando en ello y que Ujú. logró, finalmente. Aquí, insisto, no vamos a hablar que si fue bueno, que si fue malo, que si fue un asesino, que si no. Pues Aquí como lo que todos vamos a los hablar políticos, o de sea, qué cosas trascendieron, sobre todo en temas culinarios, ¿no? Pero a partir justamente de otras cosas que se necesitaron para llegar a ello. yo creo que es importante reconocer, una, que no todas, o sea, las personas, aportaciones. una, para empezar, no hay personas buenas y malas, siempre hay matices. Y cuando en esas cúpulas de poder, pues para poder hacer ciertas cosas, pues tenía que perder a alguien, forzosamente, ¿no? Y yo creo que a lo largo de la historia en México nos han ocultado mucha información de Sí. Porfirio. Apenas ahora como que se No empezó solo a hacer de como una muchos. revisión de nuestros héroes o de los malos de la historia, y empezamos a ver o a saber cosas que en los libros de historia, cuando estudiamos nosotros, sobre todo nosotras, que somos de aquella no época. nos daban nada de historia, la verdad. No, pero nos decían que Porfirio, pues ni siquiera se hablaba mucho de él y se tenía como que era el malo de la historia, que había vendido a México y que no sé cuántas cosas, y a Benito lo tenían como si fuera Superman y todo este rollo, y después sale como todo, o sea, también Benito tenía sus cosas negativas, muy negativas. Y otras muy positivas. Es que es lo que digo, nadie es bueno y malo, o sea, hay una serie de matices, Sí, y a lo largo de la historia. El aspecto que estés hablando, ¿no? No, y te digo, o sea, para poder lograr algo, tenía que perder a alguien. No me acuerdo a quién le escuché Pues alguna vez. También, mira, para poner orden, se necesita mano dura. No, y te digo, no me Más acuerdo. En un país con las problemáticas, ¿no?, con las que veníamos. Y que seguimos teniendo, porque México, aparte de ser un país muy grande, contiene diversidad. Mucha diversidad, no solamente en cuestiones biológicas, ¿no? Hablamos también de los seres humanos que convivimos aquí en el mismo espacio y que traemos raíces de muchos, muchos lados. Entonces, es como hablar de un mole que decíamos, ¿no? Sí. Tenemos de todo allá adentro mezclado, entonces es muy difícil. Y la polarización también de los niveles sociales está como muy marcada. Y mientras a unos suele dificultárseles algo, necesitar algo, a otros es otra cosa, ¿no? Entonces es muy complejo, muy complejo. Y pues también hablemos, ¿no? El tema de lo que siempre decimos, la corrupción, el tema de que vamos a veces para atrás, ¿no? O sea, en vez de apoyarnos entre nosotros como mexicanos, de buscar el bien para mi vecino, porque yo sé que si a él le va bien, pues a mí me va a ir bien, porque si él abre trabajo, fuentes de empleo, se van a pagar impuestos, se va a ver reflejado en mis calles, en el alumbrado, en todos los servicios públicos, ¿no? En que todos estemos bien y que haya un equilibrio. Entonces, pero bueno, ese es un tema de política. Pero sí, efectivamente, siempre pero va a permear de alguna manera. También, ¿no? O se tiene que negociar algo también. Y bueno, justamente es este tema de don Porfirio, hablando en temas culinarios, pero por supuesto vamos a hablar, ¿no? De qué estaba sucediendo en el contexto mundial y en México. Tiene mucho que ver. Precisamente para entender por qué sucedió así o por qué nosotros vemos. De hecho, una primera falacia que me gustaría tocar, que ahorita tú tocas, ¿no? En este acercamiento de los franceses, mucha gente piensa que es el contacto primero que tiene México con Francia, porque es el que nos deja como más
entre comillas, influencia justamente francesa. Ajá, pero antes ya habían en las estado artes aquí. y en muchas cosas, ¿no? Pero efectivamente no es el primer contacto que tenemos con la cultura francesa. Solamente recordemos que el primer contacto en realidad que tenemos de esta cultura francesa ya directamente se da cuando estamos en el periodo de la colonia, en el siglo XVIII, cuando la Casa de los Austrias cambia a la Casa de los Borbones, ¿no? Y cuando llega justamente un Borbón, un francés, directamente ligado como nieto de Luis XIV a la corona española. Desde ahí todo en la moda, en la indumentaria, en la gastronomía, en las artes, se va a ver plasmado esos cambios, ese reflejo de la cultura francesa. Y por lo tanto, a nosotros ser una colonia de ellos, pues también va a trascender para acá, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí tenemos ese contacto con los franceses y después estuvo la corte de Maximiliano, estuvieron también antes las intervenciones, ¿no? Cuando vieron los franceses. Entonces, hay muchos acercamientos con la cultura francesa, incluso va a venir un grupo de comerciantes, fabricantes de los Alpes marítimos que son llamados los Barcelonet o Barcelonetas. Y ellos vienen con toda, así como nosotros en el sueño americano y mucha gente que va a Estados Unidos soñando justamente con tener una mejor calidad de vida, tener trabajo, tener prosperidad, pues ellos igual vienen soñando con llegar a América y especialmente a un lugar en donde les abrieran las puertas, que en ese momento estaba todo forjándose justamente para que fueran bien recibidos ellos. Pero al final de cuentas, aunque eran extranjeros, estaban invirtiendo en México. Claro. Y mucho dinero se estaba quedando aquí, estaban dando trabajo, estaban haciendo muchas cosas y nosotros vamos a tener justamente ese acercamiento porque se nos va a abrir el horizonte, nos van a traer no solamente nuevas telas y nuevas formas de pensar, nos van a traer nuevos ingredientes que no conocíamos o que eran muy alejados y que van a empezar a participar dentro de esta cocina y de este movimiento culinario. Y que se van a volver también parte de lo que hoy es la gastronomía mexicana. Claro, sí, hoy no consumimos que aunque usted no lo cree, o sea, no podemos, ya lo platicábamos en podcasts anteriores, perdón, en episodios anteriores, ¿no? La cocina mexicana de hoy, la que conocemos como cocina mexicana, no sería lo que es sin la intervención de los españoles, los franceses, la cultura de de las personas de color, o sea, los árabes. Todo eso. Entonces, tampoco vamos a decir que somos cocina originaria. No, somos una mezcla y de todo. Y gracias a eso es lo que somos. Es el poder que tenemos. Y eso hay que reconocerlo claramente. Así el poder de esa diversidad que tenemos y de ese peso culinario que tenemos. Y qué rico, ¿no? Ay, sí. Qué rico, la verdad. Pues ese es el resultado. Que hoy comamos delicioso. Ay, sí. Y que amemos tanto nuestra patria por justamente estas cuestiones de la comida. ¿No? Que es lo que luego más extrañas cuando estás lejos, ¿no? Sí, amiga, sí. Rico en otros lugares, en otros pero países. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. No. Dices, oh, mi tortilla. Sí, no, ¿cómo decía? Mi salsita. ¿Cómo decía la mamá de Tita, la señora, ¿cómo se llamaba la mamá de Tita? Doña... La mamá de Tita. Sí, ¿cómo se llamaba? Se me fue su nombre. A mí también. Bueno, decía, no, es la hermana. Bueno, Mamá Elena. Decía, más vale el chile y la... Ay, ¿cómo decía ella en la película? Es peor el chile y la tortilla lejos, me parece. Algo así. Ajá, sí. Perdón, todavía no entra el café. Ya te fuiste. Bueno, pero regresemos. Eso, correcto. Entonces, y bueno, está cercano, ¿no? A las fechas justamente. Entonces, así es. Pues vamos a iniciar. Nos encontramos en los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX. Y en esos momentos están sucediendo cosas bien interesantes, ¿no? Obviamente es un periodo que se le llama el Porfiriato porque es don Porfirio Díaz el que es el centro, ¿no? De atención, en este caso política. En el que está en el ojo del huracán, porque es finalmente como el rector de todo, ¿no? El presidente. Es la última, el último periodo que tuvo, ¿sí, verdad? ¿Vas a hablar de como esa el parte? Último periodo que tuvo. Es que ya ves que se religió 20,000 veces. No, yo voy a hablar un poquito de todo, porque sí he de serles sincera, como siempre les digo, ¿no? En una hora yo no puedo hablar de todo lo que he revisado en fuente y que sigo encontrando y que es impresionante. Y ahí sí les pido disculpas, pero sí, no, porque prometo de verdad que lo que no hable hoy se van a abrir otros episodios. Sí, vamos a tocar hoy, por ejemplo, muchas no cosas. Voy a hablar de los mercados del Porfiriato, que tuvieron muchos avances que son hermosísimos. No voy a hablar, prometo hablar en otro episodio de ellos exclusivamente, ¿no? Y del comercio, porque el comercio es otra cosa también impresionante, ¿no? El canal de la Viga y todo esto.
pero no voy a hablar de eso. Tampoco voy a hablar de los chefs que se dan justamente en esta última parte del Porfiriato y de que fueron inicios del siglo bastante XX, también. que fueron bastantes, muchos extranjeros y que dan pie a otras cosas, ¿no? Incluso los banquetes del centenario, que ese es otro episodio especial, ¿no? Sí. Tampoco voy a hablar de todo lo que es los avances tecnológicos que van llegando a final de siglo y a principios de siglo y que hacen que se transforme la cocina también bien interesante, sobre todo en las urbes, en donde va a llegar, por ejemplo, la luz eléctrica, ¿no? Entonces, de eso tampoco voy a hablar porque es muchísimo lo que hay que hablar de aportaciones en este momento, pero sí hablaré de manera general para que entiendan cómo fue que progresó el país en esos momentos. Digan lo que digan. A lo mejor fue por suerte que él estaba ahí y le tocó estar en ese momento, pero los adelantos siguieron llegando. No, pero es algo que no podemos negar. La verdad es que el señor sí hizo su chamba en ese tema. Y sí progresó. Claro, los números muchísimo. Lo dicen, las estadísticas lo dicen. Sí. Como haya sido, ahí está. Haya sido como haya sido. Como haya sido, tan solo el ferrocarril de 666 kilómetros llegó ya casi simplemente, a 20,000 kilómetros. Simplemente con eso. Y lo que se pudo hacer con la entrada del ferrocarril. América. Así es. Y entonces conectó haciendas y conectó muchas otras cosas que tampoco voy a hablar de eso. No, llevó y trajo mercancía, exactamente. Abrió mercado para que los ingredientes que existían en otras partes de México lograran llegar a otros lugares donde ni se conocían. Así es. ¿Cómo creen que conocimos la comida o los insumos del norte y con los del sur? En el centro, ¿no? Exacto. O de los que estaban hacia el Golfo, viceversa, hacia el Soconusco, etcétera, ¿no? Entonces, muy interesante hablar de eso, pero prometo hablarlos en otros episodios y también de todo lo que son los establecimientos, vean, hasta me emociono, de alimentos y bebidas, porque ahí van a surgir muchas maneras nuevas de vender los alimentos, de consumir los alimentos. Incluso estas maneras, hábitos o tendencias que se van a ir dando de poder como a manera de ocio salir y sentarte en una mesa y un cafecito, convivir con alguien más justamente y platicar, ¿no? O cortejar a otra persona a través justamente de estos establecimientos. Entonces tampoco voy a hablar. Bueno, ya no digas de lo que no vas a hablar. ¿De qué sí vamos y vamos a entrar en contexto? Vamos a hablar justamente de esa introducción y de lo que va a estar sucediendo en estos cambios que van a afectar directamente a la alimentación y que podemos con esto ya justamente cerrar este paréntesis cultural para que en otros episodios posteriores yo ya pueda justamente empezar a tocar especializados. Okay. ¿No? Entonces de eso sí vamos a hablar y específicamente de lo que fue la aristocracia, o sea, de lo que fue en estas clases muy polarizadas que hubo en el Porfiriato. Hubo la clase alta, que eran los menos, y la clase pobre, que eran los más. Una clase mediana que iba pujando cada vez más para tener justamente un mejor nivel entre ellos dos, pero estaba muy alejado todavía, ¿no? De lo que era la aristocracia. Entonces, vamos a platicar que justamente en estos momentos, porque he de decirles las fechas exactas. El Porfiriato inicia el 23 de noviembre de 1876, cuando don Porfirio Díaz toma el poder. No va a ser continuo, pero él va a gobernar alrededor de 30 y tantos años, ¿sale? De hecho, no va a ser continuo porque no se permitía la reelección, que es algo que mucha gente no sabe. Y van a reelegir a otro, él va a permitir que haya otro incluso presidente en uno de sus interinatos, vamos a llamarle. Pero lo hace tan mal el otro que la misma gente pide que él regrese, ¿no? O los empresarios, o la gente que era pudiente en ese momento, que convivía con las esferas del poder. Entonces, él primero pues pues anímate otro y después ya le va a gustar la silla y ya no se va a querer salir. Ya no se va a querer salir. ¿No? Que ya es a finales. Pero bueno, imagínense, entonces en 30 y tantos años todo lo que podemos hablar, muchísimas aportaciones. Pero es una de las cosas que yo creo por las que sí funcionó el progreso, porque hubo una continuidad en los planes. Porque hubo una continuidad de decir, bueno, le metemos el ferrocarril, pero no le metemos nada más 6 años. Le metemos 30 años y hablar entre 6 y 30 años, pues por eso pudo unir justamente todo México. Y hoy siguen siendo las rutas que hoy tenemos de ferrocarril. Apenas se anda abriendo una nueva, ¿no? De pasajeros. Y desde entonces no se había metido inversión en ese tema del ferrocarril. Pues pero con sus asegúnes. No estoy hablando de que sea bueno o malo, insisto. Pero en el caso de don Porfirio, logra ese progreso, ¿no? Y con eso se va a lograr económicamente muchas cosas, porque de entrada comienza a verse a México
efectivamente como un país que está progresando, un país que se está conectando en vías de comunicación y que por lo tanto puede traer comercio, ¿no? Y puede pasar, va a haber como un paso entre todo lo que es América. ¿Ven cómo los avances tecnológicos sí son buenos? Sí, claro, sí, claro. Y entonces vean, y le estoy diciendo que él inicia en 1876 y termina justo con la Revolución Mexicana, que es los mexicanos desde ese entonces que ya estaban hartos de justamente esta cuestión de autoritarismo al final, en donde él se reelegía y mandaba silenciar a los que quisieran oponerse, Sí, ya empezó a convertirse en dictador. Exactamente, cuando comienza ya como un dictador. Entonces, en la última parte hay un grupo de pensadores que ellos se ponen de acuerdo, incluso en distintos lugares de México, y muchos incluso exiliados, ¿no? Porque estaban persiguiéndolos y los iban a matar. Y entonces cuando surge la cuestión de la Revolución Mexicana. Entonces, eso fue en 1910 y en este periodo es donde está el Porfiriato. Ahora les platico un poquito que en esos momentos, a contexto mundial, existió algo que se le llama la Bella Época. La Belle Époque. La Belle Époque, ¿no? Que seguramente sí lo han escuchado y seguramente Miss Viri, claro que sí, porque ya tiene que dar estos datos en cuestión turística y en todos los adelantos que hubo en el arte, ¿no? En las cuestiones de las pintura, corrientes artísticas escultura, que se ven justamente en temas turísticos como patrimonio. Entonces, la Belle Époque, ahí sí recordemos, ¿no? Fue un movimiento que inicia, y ahí es otra cosa que hay que tocar. Muchos autores defienden unas fechas y otras otras, ¿no? Hay quien dice que la Belle Époque comienza exactamente en el momento en que inauguran la Torre Eiffel en Francia, ¿sale? Ese fue ahorita te digo, 1889. Mientras que hay otros que dicen que es después. Y hay otros, y ese es el que realmente yo tomo como arranque, como el autor Edwin Harrington, que él dice que no, que inicia en 1880. Porque él estudiando justamente los cambios de la población y cómo iban avanzando y cómo se crea una especie como de estereotipo de vida, es justamente lo que marcan esos aproximadamente 30 años. Y la Torre Eiffel fue como la cereza del pastel. Después, por eso fue como para reafirmar. Años después, ¿no? Exactamente, como el arranque ya oficial, ¿no? En el que ya todo estaba estable. Entonces él nos comenta que en esta época va a haber como un periodo de paz, sin decirlo, de paz y de mucha cuestión de sentirse estable, económicamente hablando, en las naciones a nivel mundial. Por eso se le llama la Bella Época, porque en realidad la gente estaba contenta, ¿no? La vida era más tranquila y estaban aparentemente felices. No había conflictos políticos y bélicos. ¿Qué es lo que rompe la Belle Époque? La Primera Guerra Mundial. Exactamente. Entonces, fíjense. Oye, pues no estaban tan contentos, ¿eh? No, pues no, pero aparte la Primera Guerra Mundial fue fue una estupidez. No, pues todas las guerras son una pero esa sí fue así como que, ay, me tropecé. Voy a echarle la culpa a fulano, y Sutano dijo, yo también me meto, y Perengano dijo, yo también me meto. No, y así de, tú que te estás haciendo tonto allá, tú firmaste conmigo un tratado de y entonces alianza, tienes ¿no? que, ahora tienes que tú mandar a tus soldados. Y se empezaron a sumar todos, así, bueno, hasta México le declaró la guerra a ¿quién fue? Alemán, no me acuerdo, pero hasta nosotros ya después le entramos. Al principio sí nos pidieron, pero estábamos en plena Revolución Mexicana y no quisimos entrarle. Pero después sí dijo México. Dijo México, yo le entro también. O sea, fue así como de un malentendido y todos le entramos. Y total, ¿cómo dice tu papá? ¿No? El primer perro es el único que sabe por qué ladra. Y todos los demás exacto, así fue la Primera Guerra Mundial. Exactamente. Un saludo a mi papá, don Roberto. La semana pasada le mandamos saludo al mío papá, don Eliezer. Hoy le mandamos un saludo a don Robert, al buen don Robert. Sí, exactamente. Y a sus esposas también. O sea, a mi ¿De mamá. tu papá? No, ¿qué pasó? Me va a colgar mi mamá. A doña Lidia, mi mamá. Sí. Y a tu mami doña también, Silvita. doña Chivis. Así es. Saludos. Y bien, entonces, en ese momento la Belle Époque va a ser, al ver tanta estabilidad, va a fomentar que haya ciencia y arte y van a tomar sus propios lugares dentro de la historia, ¿no? Y dentro de los adelantos, nada más para que se imaginen todos los adelantos que sobrevivieron en este momento, empieza justamente el fonógrafo, la fotografía, eso deriva en cine, que también son las primeras veces que aparece todo esto, ¿sale?
en temas de la cuestión textil y de los vestidos, de la vestimenta, hay un adelanto así cañón, ¿no? De hecho, se dice que hasta de manera atropellada, porque las mujeres se van a atrever a doblar sus dobladillos un poquito más arriba y que se le puedan ver los tobillos. Zapatos. Decían, ay, ¿cómo puede ser, no? Ajá. Suben sus faldas un Sí, nivel. sí. Y incluso muestran por primera vez las piernas con sus trajes de baño. Sí. Imagínate, amiga, ahora es al revés. Sí. ¿No? Ahora es que vamos a tapar. ¿Qué pedacito vamos a tapar? O ya ni eso. Y va a ser una manera muy elegante de vestir. Siempre van a estar buscando las cuestiones de que si va con un sombrero, que si va la combinación de las telas con los colores, ¿no? Con los patrones que se van a hacer. Entonces va a haber un adelanto en temas de textiles muy importante, sí. Y la elegancia va a permear hasta las clases inferiores. Eso es algo bien interesante. Y ustedes vean fotografías de la época y la gente iba a comer así, con smoking, ¿no? Salían así con su sombrero de copa. Es que era muy importante. O su bastón a la calle. Todo de lo que hablas, ajá, era sinónimo de estatus. Sí, claro. Sí, entonces, claro. Pues de ahí viene, ¿no? La Catrina de Guadalupe Posadas. Claro. De ahí nace precisamente de la burla y la sátira. Y no solo de la aristocracia, también de la gente de clase media, sí, que quería impactar también. Al ir a la iglesia los domingos se iban, y también de ahí viene lo de colgarse hasta el molcajete, es por eso. Exactamente. Y bueno, otros adelantos que hubo es el café. Por primera vez hace su aparición de manera mundial como una bebida muy importante, ¿sale? Y va a ser justamente a través de los norteamericanos, que van a llegar, ya hablaré en unos momentos más. A través de la intervención norteamericana llegan ellos bebiendo café y se queda el café en México, ¿no? Y comienzan a abrirse zonas para la cuestión cafetalera, ¿no? Para sembrar café. Ajá. Pero hablaré en unos momentos más. Entonces, también Pasteur es la primera vez que salva la vida de alguien a través de una vacuna contra la rabia. Ok. Vean todos los adelantos que está viendo, ¿no? Sí. Aparece el Cancán y el Moulin Rouge. Okay. Todo en esta cuestión que les digo, entre lo elegante, pero también la sátira, la burla, ¿no? Y el poder mostrar las piernas y algo más, el Cancán. Bueno. Entonces, que son justamente maneras de expresarse socialmente, ¿no? Ante lo que está sucediendo. Y por supuesto la corriente Art Nouveau, que me fascina, es uno de mis estilos preferidos artísticos. Sí. Se nota, ¿no? En todo lo que hago. Sí, amiga. Entonces, bueno, para los que no sepan, el arte nuevo es un estilo que nace de artes decorativas, en donde y el Art Deco, que va a ser su otra corriente contraria después del Art Nouveau, son las únicas corrientes que yo sepa que aparecen en todas las esferas, cuestiones de artes decorativas. Es decir, no solamente va a haber Art Nouveau en la fachada de una casa, lo va a haber en el interior, pero también lo va a ver en los muebles y también en la ciudad que lo adopta, en todo lo que es el mobiliario urbano, en el bote de basura, en el alumbrado, en las bancas, en las letras de los edificios, ¿no? Entonces, en los papeles tapices y en un montón de cosas, las vitrinas, todo. Ya me estoy emocionando y estoy golpeando el micrófono, lo siento. Y bueno, Art Nouveau justamente va a ser su entrada a lo que es el mundo y México en consecuencia, y pues vamos a tener aquí varias aportaciones. Tenemos un edificio representativo al 100% de lo que está hablando mi amiga. A ver si... Hay varios. Pero hay uno que es como el más, bueno, yo siento que es como el que más, digamos, que se conoce a nivel internacional, no sé. Que tiene tintes, claro, sí, en la Ciudad de México. Exactamente. En la capital no hay así, por ahí está. Blanco. Así es. ¿No? Si junto lo a la Alameda, que de hecho tiene que ver con las fuentes y todo. Es que hecho, toda esa recibe, toda ¿no? esa manzana no es por coincidencia que ahí exista una entrada del metro francés. ¿Sí? Exactamente. Y si no saben de qué estamos hablando, vayan para allá. ¿De qué edificio estamos hablando? Estamos hablando del Palacio de Bellas Artes. Palacio de Bellas Así Artes, es, ¿no? Exactamente. Y bueno, el Art Nouveau, de hecho, en México, así como veía a nivel global presentándose como moda, como tendencia, se va a adoptar, pero en México va a traer también sus propios elementos que son nacionales, por eso también es único. Pues que es como toda la arquitectura, amiga, ¿no? Necesitas insumos de la zona, claro, y le van a dar su toque personal, claro, como nuestro barroco mexicano. También, exactamente, así ¿no? igualito. Así es, igualito.
Y entonces, por ejemplo, en Estados Unidos nacerá el artista Tiffany, ¿no? Que va a estar haciendo mucho sobre arte, por ejemplo, en vidrio, y desde murales hasta telones como el Palacio de Bellas Artes, hasta lamparitas de escritorio bellísimas. Que es un telón, pero que no es de tela, Ajá. Es de vidrio. Vayan al Palacio de Bellas Artes, es una cosa hermosísima. Sí. Muy bonita. Y bueno, lo hizo Tiffany. Entonces, y también por primera vez circulará el metro de la línea 1 en París. Entonces está sucediendo a nivel global, ¿no? Y específicamente en Estados Unidos, en París, que son los lugares que están como referentes por el tema de potencia, del desarrollo que están justamente surgiendo. Y bueno, al final de cuentas, París va a ser un referente porque París está de moda, Francia está de moda, es el foco de la moda, ¿no? Como ahora nosotros estamos de moda en nuestra cocina, en ese entonces Francia estaba de moda en cuestiones de arte, ¿no? De todo, sí. Entonces, México introduce justamente este Art Nouveau y comienza a realizar diversas obras como las que ya comentamos, el Palacio de Bellas Artes 1, pero también están las fábricas de Francia, el Palacio, que fue lo que hoy llamamos el Palacio de Hierro, ojo, no la marca, el Palacio de Hierro en la Ciudad de México es un palacio que se erigió con hierro y con vidrio, que fueron de los primeros justamente que se erigen así y que se pueden visitar hoy en día, ¿no? Hoy es un tema comercial ahí. Sí, la gente no. Un lugar comercial. ¿Hay a poco la tienda Palacio y Hierro desde los 1900? No, la tienda no. Hablamos del edificio, que así se llama, ¿no? Y por supuesto, hoy si ustedes visitan, que también los invito a visitar en la capital, el Gran Hotel de la Ciudad de México. También. Ese desde afuera y adentro, pero adentro especialmente así. Entran y el lobby es una cosa preciosa. Las jaulas que tienen los pajaritos, lo que es el lobby con el tema de los muebles que están justamente diseñados en ese estilo, ¿no? Las lámparas que cuelgan. Y volteas hacia arriba. El tragaluz que tiene. Híjole, no, el es una vitral cosa está tremenda. Hermosísimo. Es uno de los más hermosos que hay aquí en México. No es el único, ¿no? Y los pasillos, cómo están conformados, los barandales, los elevadores que tienen. Todo. O sea, al final de cuentas, todo es Art Nouveau. Los invitamos a conocerlo para que justamente quede como más claro. Y si quieren, metemos por ahí alguna imagen. Para los que no son de México y no saben de lo que estamos hablando. No, pero por ejemplo, bien fácil. En la película yo siempre con películas. Sí, muy bien, en la película de James Bond, en la última, no fue la última, la penúltima, donde grabaron en México, donde se mete Daniel Craig, que es el protagonista, al hotel donde entra y se va a dar sus besos con la chica, que en ese momento, no es la mera, porque la mera es la francesa, pero la que tiene, pues su carita así mexicana, pues morenita y así. Bellísima. Muy guapa, por cierto. Donde se mete y que de ahí se sale a caminar como por por la parte de afuera del edificio y ya se va así haciendo sus ahí marometas y todo lo que hace. Ese es el hotel del que estamos hablando. Bueno, entonces, esto es lo que está sucediendo en Europa y lo que está sucediendo en Estados Unidos y en este caso en México, ¿no? Y pues obviamente todo este arte se permea en la comida. Claro. Al ser referente Francia en ese momento, pues Francia va a estar en boga en todo el mundo también en cuestiones culinarias. Y bueno, los restaurantes de alta categoría que van a empezar a aparecer y que se van a empezar a abrir en México, se van a poner especialmente en lo que es el centro. Y ahí van a aparecer personajes que van a ser justamente la atracción principal, ¿no? Los chefs. Fíjense que al ser chefs franceses los que van a traer, porque el restaurante así se anunciaba, ¿no? Con chef francés. Así es, con el chef francés tal, ¿no? Y tú podías entonces ir a visitar porque ese era el lugar en boga y tenías que estar ahí. Si eras de la crema y nata, tenías que estar ahí para salir en el periódico. Que estabas ahí, ¿no? Exactamente, ahí es donde se iban a hacer ya en el periódico se utilizaba esto de las citas de socialité. Sí. Ya se usaba. Así es, de hecho, gracias al periódico, ¿no? Nosotros buscamos muchas fuentes para entender qué era lo que se comía, con qué tipo de materiales se servía, quiénes eran el personal de servicio, cómo se vestían por las fotos, ¿no? Claro. Cómo estaban justamente uniformados, muy elegantes, sí, muy elegantes. Francés. Y justamente el protocolo era francés. Entonces la gente iba y bien chistoso, amiga, porque se sentaban y hasta el menú estaba en francés, ¿no?
la carta en francés, ¿no? Y por eso yo les decía ahorita al inicio, en francés que les gustaría comer, porque así se acercaban a preguntarles. Y entonces, pues si tú no sabías francés, pues escogías cualquier cosa, no te importaba qué. Pero recordemos que también Ajá. en esa época Había muchos franceses. no, también. y aparte, la gente que tenía dinero en México acostumbraba a irse una temporada a Francia. De hecho, sí. Era obligatorio, Claro, casi. sí, porque irse a estaba de Europa moda. y a Francia. Si no, no estabas a Y la mucha moda. gente hablaba francés, o sea, al menos Algunos. no a lo mejor tan suelto, pero te tendía lo Algunos básico. que tenían ascendencia sobre todo francesa. Sí. Pero los que eran los nuevos ricos, Ajá. mexicanos, no todos, No. tardaron. Y ellos, por ejemplo, si tú ibas a un restaurante, pues no importa, señalabas cualquier cosa y pues si te tocaba el riñón de vaca de quién sabe qué. Oye, la típica, ¿no? De Porto, el pato a la ancha. ¿No? O por ejemplo, los escargots, Ajá. ¿no? Que así muy fin, lo que quieras, pero pues son caracoles. Y entonces, imagínate, llegaba, yo me imagino así ajá, la gente, ¿no? Así sí. de sí eso, y que los llegara viendo y así de, ay, ahora me ¿pero lo tengo que comer. Ajá. ¿No? No, cuando platicábamos también en el episodio de cuando de las técnicas francesas, ajá, del formulario de cocina que saberlo. pasaba mucho esto, ¿no? Que con tal de no decir o de no demostrar que no sabías, ponías tu cara de, no, sí, ya los había yo probado, sí están deliciosos, y te los comías y ponías tu cara así de, qué rico. Sí. Y no quiere decir que no estén ricos, ¿no? Porque hay gustos para todos. Pero Pero, insistimos que esta cuestión del sabor es cultural, entonces si no estabas acostumbrado a comerlo, pues obviamente para ti cuando llegara iba a ser de qué pedí, ¿no? Pero bueno, ahora me lo como y tengo que hacer como en sociedad, que soy educado y que me como lo que está en este momento a la moda, ¿no? Entonces, fíjense, si se anunciaban así, era bien interesante por esta cuestión que dice Viri, había anuncios de locales, de restaurantes, de hoteles, de comercio que no tenían sucursal en América y que estaban en francés, aquí en México, ¿no? Ajá. Y estaban aquí así, precisamente por entender que mucha gente, uno de sus objetivos así, de sus sueños o de ni siquiera sus sueños, yo diría objetivos para permanecer en esa crema innata, era viajar a Francia, es decir, estuve en París, ¿no? Y estuve en Francia. Y entonces por eso colocaban esos anuncios, para que tú supieras a dónde ir si ibas a París y comieras en esos lugares o compraras en esos lugares telas o lo que... Pero ya sabías dónde tenías que llegar, fuera, o ¿no? cuál era el referente de dónde tenías que comprar. ¿No? Y de la misma manera, era tan fuerte esta corriente afrancesada en México que las mejores familias buscaban tener un chef o un maitre, ¿no? En este caso, un maitre sería como un mayordomo. ¿Sale? Es el que bueno, en hotelería, sí, es el que lleva todo lo que tiene que ver con el servicio de alimentos. Pero desde el montaje de las mesas, cómo se controla meseros, cocina, recibir insumos, él y la ama de llaves, él y la ama de llaves eran los que movían todo lo que tiene que ver con las grandes mansiones. El mayordomo está visto como una figura que acompaña al patrón todo el tiempo. Era su hombre de confianza. El que lo viste. Exacto. El que le lleva el periódico en la mañana. El que le lleva su garrafa de agua para que se enjuague. Sabe lo que tiene que desayunar, lo que tiene que comer, si está enfermo, qué le gusta, qué no le gusta, sus secretos, todo sabía. Qué marca de puros o qué era lo que necesitaba. Si necesitaba salir por la puerta de atrás, pues abrir la puerta de atrás. Etcétera. Por eso decían mucho que, o sea, los que mandaban, o sea, el dueño pues era el de la lana, ¿no? Pero los que mandaban todo pues era él y la ama de llaves. Claro. Eran los que movían todos los hilos. Así es, y si tú como servidumbre caías mal a uno de ellos, bye, ¿no? Por eso en las novelas de misterio, por ejemplo, en las de Agatha Christie, siempre el asesino es el mayordomo. Porque es el que sabe todo y se mueve y conoce los pasadizos y todo. Los horarios de todos y así, ¿no? Los gustos de todos, exactamente. Entonces, fíjense, se anunciaban tanto, era bien chistoso, ¿no? Aquí se anunciaban los restaurantes que tenías tú que visitar y comer ahí en Francia. Y en Francia se colocaban afiches, se colocaban justamente los anuncios para México, para que si había por ahí algún chef que quisiera venir a trabajar a México, ahí decía, ¿no? Con quién preguntar. ¿Quién necesitaba? Era su manera de contactar los recursos humanos para poderlos contratar acá, ¿no? O a menos que la familia viajara y allá mismo se lo robara, se lo trajera. Un cocinero y se lo trajeran justamente de ahí, un chef, ¿no? Así es como va a llegar justamente Sylvain Dumont, que voy a hablar de él mucho. No, amiga.
No que te vayas voy a a ir meter ahí. en otro episodio, Ujú. ¿va? Pero ¿qué va a ser el chef de chefs de ese momento al final del Porfiriato? Ok. Entonces, van a aparecer, por lo tanto, distintos establecimientos asociados con esa cultura francesa, ¿no? Y entonces va a aparecer, por ejemplo, las pequeñas dulcerías o grandes dulcerías, como la de Verdun, y ahí se van a vender pastelitos y cosas bien, como Bien coquetas. bien coquetas que no existían antes y que van a servir justamente para el servicio del café, de la hora o la hora del té, ¿no? Como pastelillos. Entonces, va a ser una pastelería, una dulcería muy importante en esos momentos en la Ciudad de México y lo más chistoso es que va a haber, por ejemplo, la dulcería y a un lado una fonda o un figón. O sea, como México, Ajá, sí, ¿no? sí, La sí, verdad. sí. O sea, vamos a convivir todos los establecimientos juntos. Incluso va a empezar a haber un tema de ambulantaje también, ¿no? En donde el obrero va a comenzar a comer, pues ahí en la calle, parado, como se puede, ¿no? Y no vamos a hablar de eso hoy, No. pero es justamente cuando aparece muy, muy bien ya resaltado lo que es la figura del taco callejero, ¿no? Porque es donde vas a tener que comer parado rápido y irte. Sí. A tu lugar de trabajo, pasar, ¿no? Entonces, esta aristocracia pasaba justamente en los establecimientos fifí muchos de sus momentos, pero también en casa lo atendían muy bien y comía perfectamente, ¿no? Entonces, nos llenamos de almacenes franceses, cinemas, teatros y muchos otros establecimientos con el fin de satisfacer nuestras necesidades que estaban creando a la francesa, ¿sí? En esta nueva clase alta mexicana. Y bueno, en estos momentos se va a adecuar lo que yo te decía, ciertos servicios que van a entrar a México, como lo es el agua potable entubada y como lo es también el tema de la electricidad. Entonces las cocinas van a empezar a modificarse, no solamente en cuestión estructural, van a estar modificándose incluso en el área en donde se van a colocar y donde antes se colocaban. Antes era mal vista y estaba puesta al final, donde estaban los baños, porque ahí salía humo. Y entonces el que se humiera la casa no estaba bien visto, ¿no? Sí. Pero a partir de este momento, cuando empiezan a aparecer los primeros electrodomésticos, ¿no? Va a cambiar el espacio. No voy a hablar de eso, insisto. Okay. Entonces, pero nomás es un pijito para que sepa, ¿sale? Sí. Entonces, vamos a situar, voy a citar dos cosas que nos comparte Raquel Eugenia Barceló Quintal, que es una historiadora, y tiene unas obras magníficas que les recomiendo muchísimo. Ella, por ejemplo, en Los cocineros y pasteleros franceses de la Ciudad de México, la modernidad en la mesa del Porfiriato, nos dice: la expansión y la influencia de la cocina francesa en el siglo XIX en México está relacionada con la difusión global de las ideas de la Ilustración, los intercambios comerciales y la migración francesa, que era lo que les decía. En esos momentos, a finales del siglo y durante el siglo XIX, hubo una migración muy importante de franceses y de otras naciones hacia México. Estamos hablando que era una nación que estaba apenas naciendo, ¿no? Estábamos acabando de independizarnos a principios del siglo XIX y entonces estaba llegando mucha ola de inmigrantes que veían en México justamente un lugar en donde podían comenzar a poner comercio y otros establecimientos que no existían. Era el sueño mexicano. Era el sueño mexicano, ¿sí? Vengan, porque sigue el sueño mexicano. No, esta parte, a ver, lo platicamos también anteriormente. Sí, no, claro. Pensamos en lugares como Oaxaca, en San Miguel de Allende, en muchos lugares coloniales. Pero sabemos que también tiene su tema porque la mano de obra es muy barata y porque les regalan las tierras, ¿no? Pero lo platicamos antes, México es un territorio que su tierra es muy fértil, muy fértil. Lo que pongas aquí, lo que siembres aquí, se da. Así, solito. Solito. Entonces, imagínense en aquella época. Los cronistas lo dejaron por escrito. En aquella época, si tú tenías una lana para invertir, así como hubo mucha gente que se fue a Estados Unidos a invertir en plantaciones de tabaco, de arroz, etcétera. De carbón, en buscar aquí en México, imagínense también, había para poner plantaciones de muchas cosas, de lo que quisieras. También estaba el tema de las minas aquí en México, muy importante. Y don Porfirio Díaz algo que hizo justamente es abrir esa posibilidad. El comercio internacional o que vinieras a invertir a México. Así es, te daban, como tú dices, prácticamente te regalaban las tierras con tal de que vinieras a invertir. Sí. No, pero no, está mal porque está vendiendo al país. Pues si aquí, ¿quién iba a invertir de los que estábamos aquí? O sea, si no tenías varo para invertir, pues ¿qué ibas a invertir? Claro. El campo se moría. Pero bueno, entonces, otra de las cosas que nos comenta también Raquel Barceló, lo voy a citar tal cual porque me fascina, ¿no? Y que en las esferas burguesas sucedía
vivieron una importante y marcada influencia de la cultura francesa. Mucho tuvo que ver que esta fue la primera cultura occidental en establecer reglas de aplicación universal en la gastronomía. Ya habíamos hablado de la estandarización con Karen, que se estaba dando justo en años anteriores, ¿no? Y que se estaba justamente ya forjando como base de la cocina francesa. Acuérdense que previo a eso estuvo la Revolución Francesa, obviamente cae la monarquía, y los chefs que justamente trabajaban dentro de esos lugares que eran palacios o castillos se quedan sin chamba. ¿Y qué es lo que hacen? Pues tienen que sobrevivir, ¿no? Y una de las dos cosas que hacen es ofrecer sus servicios en una casa que tuviera dinero, que a lo mejor no era en sí la aristocracia, sino a lo mejor era un burgués, un bancar, de los nuevos ricos también. De los nuevos ricos que estaban sucediendo, comerciantes, etcétera. Así es. O salirse a otro reino, como lo hizo Carême, invitado por otros monarcas que lo invitaban a seguir a las cocinas, o de plano migrar a otras tierras, y más en el siglo XIX, en donde Francia tenía esa posibilidad por ser el punto de atracción, ¿no? En cuestión de moda y de tendencia. Entonces, los chefs franceses era muy fácil colocarse a nivel mundial porque estaban saliendo de Francia. Sí. Por eso también es por eso se le llama también la cocina madre, ¿no? Claro. Porque va a empezar a meter sus propias raíces en otros territorios. A expandirse. Y va a empezar a estandarizarse a partir de ella otras cocinas. Entonces, ella nos comenta compilar recetarios que recogían la sabiduría de cocineros muy diversos que estaban en ese momento en boga. Importar productos y expertos en su manipulación, ya les dije que llegaban los chefs Francia directamente, y proveerse de elaboraciones muy complejas, ¿no? De cómo lo es la cocina francesa. Sí. Eso justamente lo estábamos viendo en la cocina aquí en México, en estas cocinas de los altos nobles, ¿no? La magnitud de la presencia francesa en México puede observarse en los menús de los banquetes, como ya les dije, en cafés, en tíboles, restaurantes y pastelerías, que son justamente estos establecimientos que yo les platico, que van a nacer a partir del Porfiriato y que se van a justamente como consolidar muy bien. Una figura va a desaparecer, que son los tíbolis, va a evolucionar, pero de ello ya hablaré también en otro episodio, ¿no? Que son sumamente importantes y bien interesantes de estudiar. Entonces, les voy a platicar también que durante la época del Porfiriato llegaron árabes. Continuada esta cuestión de herencia cultural, ¿no? A través ya de los mismos árabes. Llegan libaneses, sirios, palestinos, jordanos, iraquíes y egipcios con distintas religiones y hábitos. Ellos mismos traen ingredientes, traen técnicas, ¿no? Traen gente para su servicio. Y se van a establecer en la costa del Golfo de México. Esto, por ejemplo, el maestro Yuri de Gortari y Edmundo Escamilla lo estudiaron, lo publicaron también en varias publicaciones. Les recomiendo mucho. Estas, por ejemplo, se llama Sabores de Europa, las cocinas del mundo en México. Ellos nos platican justamente que con esta introducción de los árabes en la península de Yucatán van a suceder cosas bien interesantes. Ejemplo, va a aparecer el mjadra, ¿no? Fíjense, está el nombre, ¿no? Sí. Que es un guiso de arroz y lentejas, o de arroz y trigo. Ninguno de los dos ingredientes son mexicanos. Y ya lo estamos viendo introducido en la dieta, ¿no? También van a hacer el quepe, que aquí se va a deformar el nombre y le van a llamar quipe, ¿no? Y originalmente se hacía con carne de carnero, aquí al no comer carnero, se va a comenzar a hacer con pescado, con res y con venado, que es muy típico también de la península de Yucatán. Y en cuanto a otra relación con los tacos árabes, ¿no? Aquí se va a sustituir la hoja de parra por acerca y picadillo, lo que ellos llamaban el hashue. Se le va a incorporar res en vez de cordero, ¿sale? Y la flor de Jamaica va a sustituir a lo que ellos llaman semé, que es una especie de hierbita árabe con sabor ácido. Entonces, al no tenerla aquí, Jamaica, van a buscar un ingrediente que se asemeje y eso lo van a agarrar como sustituto, fíjate, ¿no? Y algo muy justamente caribeño de acá. También el jocoque va a ser rápidamente reproducible aquí en México a partir de la leche de vaca. Y sin problemas, porque ya existe aquí el ajonjolí y ya había aceite de oliva por los españoles, van a hacer el tahine, ¿no? Que es el puré de ajonjolí con aceite de oliva y un toque de sal. Rico. Entonces van a empezar, al ser península de Yucatán, pues tienen acceso a lo que son los productos del mar y con el pescado van a hacer el pescado a la tahine, que es muy árabe también, ¿no? Entonces, verduras, hierbas, frutos que venían justamente de Medio Oriente ya habían llegado previamente por la colonia española a través de la nao de China y a través del comercio que se hacía con Sevilla, entre ellas
la berenjena, el cilantro, el perejil, las aceitunas, las almendras y los pistaches que ya estaban aquí en el territorio desde antes que ellos llegaran. Entonces fue muy fácil para ellos también acostumbrarse y empezar a hacer algunas sustituciones para volver a reproducir sus comidas, sus recetas familiares. Ajá. Las clases sociales estuvieron sí muy marcadas, como les decía, muy polarizadas. Sí. Y aquí vamos a hablar sobre todo de los nobles, ¿sale? En este momento va a haber un avance muy significativo en cuestiones, como les decía, de tecnología. Una de las primeras cosas que llega son las muelas de molinos ya con cilindros de acero que van a lograr sacar una harina mucho más fina y por lo tanto el pan va a evolucionar en este momento. Y acuérdense que decíamos que el pan blanco era muy de la gente pudiente. Así es. Porque pues siempre se ha relacionado el color blanco con exactamente. Entonces, a más moreno el pan, menos estatus. Menos noble era. Así es. Entonces se buscaba siempre que la harina fuera súper refinada para que el pan saliera muy blanco. Así es. A eso le sumamos pues nuevos ingredientes, por ejemplo, en la panadería. Algunos ya estaban integrados como la mantequilla, como les decía yo, desde el siglo XVIII, con el cambio de la corona. Pero va a haber otros nuevos como adelanto industrial, como es la margarina. Va a hacer su aparición aquí. Y también la leche en polvo, que ya se comercializaba desde mitades del siglo XIX, desde el 55, me parece. La levadura de cerveza, el jamón de Westfalia de los alemanes y los vinos del Rin van a hacer su aparición por primera vez también en las cartas de los establecimientos mexicanos. En esta época también va a comenzar por tema político, don Porfirio Díaz y su bancada van a decidir que hay ciertas áreas en México en donde se puede justamente invertir para cultivar cierto tipo de ingredientes, ¿sale? Y entonces se le va a dar una manera ya intensiva de cultivo al cacao, por ejemplo. Se va a desarrollar en Tabasco y en el Soconusco, principalmente en Chiapas. El azúcar en Cuernavaca, en Cuautla, donde ya existían, por supuesto, sí, ¿no? Los ingenios, pero se les va a dar mucho más motivos para continuar y todavía expandirse incentivos. Más. Ajá. Exactamente. Y van a existir ya en este momento alambiques para convertir el jugo de caña en chinguirito, que es también tradicional, sí. El chinguirito famoso. También en Veracruz, Michoacán, Jalisco, Yucatán, y la vainilla en la región de los Tuxtlas, en el Istmo de Tehuantepec Veracruz. Y en Oaxaca, por ejemplo. Ajá. El café es un momento en el que va a comenzar justamente su cultivo ya, pero intensivamente, porque antes era como muy de consumo local, no para todos, solo para la familia que lo cultivara. Pues es que en lo que se empezó a expandir y aparte pegó muchísimo porque pues esta bebida maravillosa que te levanta, que te despierta y aparte también y por que tema... es muy rápido hacerlo. Exactamente. Entonces, sí, en tema cultural se empezó a expandir, pues obviamente a mayor demanda. Sí. De hecho, aquí es cuando se invierte, ¿no? En el siglo XVIII, el top de las bebidas va a ser el chocolate en México y en el mundo ya también. Lo platicamos también. Y en este momento, en el XIX, se introduce el café, empieza el cultivo intensivo. Así es. México va a ser uno de los primeros productores en aquel entonces, ¿no? Ya después ya no. Y el café es introducido en nuestra cultura y llega para quedarse. Sí, llega para quedarse, ¿no? Hasta hoy, pues vean lo que es un establecimiento de café en México. No puede haber en algún lugar. No, y hay los baristas, ¿no? Por ejemplo, que son expertos en trabajar con el café. Entonces, se le va a dar cabida a Veracruz, Oaxaca y Michoacán para esos cultivos extensivos de café. Y por supuesto el pulque, ¿no? Va a continuar, pero en este momento se le va a dar más importancia a la que tenía en la colonia, porque era mal visto, ¿no? En esta época ya empezó a perder su connotación de para gente pobre. En esta época empieza a perder. Porque anteriormente beber pulque era nomás de la perrada. En la colonia era con todo lo contrario y más bien se veía bien dentro de la comida. O sea, el cocinar con pulque. Sí, pero tomártelo, o sea, en las cantinas de borrachiles, no, olvídate, no, era bebida de, exactamente, ¿no? de gente. Pues en este momento se le da también oportunidad de un tema extensivo a Tlaxcala, Hidalgo, al Estado de México y a los Altos de Jalisco. A los Altos de Jalisco. Y bueno, entonces, a finales del siglo XIX también esta producción de café se va a intensificar tanto, ¿sale? Que en ese momento se pone ya más de moda, porque les decía que con la intervención norteamericana, los soldados llegan bebiendo café, comienzan a enseñar a los mexicanos a tomarlo, no solo eso, también el pan, hablaremos de eso en otro capítulo también,
y entonces ellos comienzan o nosotros comenzamos a beberlo. Y al haber esta intensificación, por lo tanto, va a haber mucho más fácil y las conexiones de trenes que decíamos y todo, esos ingredientes van a comenzar a llegar a los lugares en donde normalmente no se tenía. Entonces el café se consolida, ¿sale? Ajá. Y se crean estas haciendas cafetaleras que todavía hoy nosotros conocemos y que hoy son parte de atractivos turísticos, ¿no? De patrimonio nacional, con carácter de patrimonio nacional. Así es. Entonces, están súper conectados. La casa más les voy a dar más o menos lo que comía un fifí en ese momento, ¿no? En un día. Bien, su día comenzaba con una taza de café. No, aquí ya decidía si quería beber chocolate o ¿té café. o café? No, el té no. Ya café no. o chocolate. Ok. Té llega después, a la hora del té, porque sí vamos a tener esa cultura en ese momento por los ingleses de la hora del té, ¿no? Y esto lo hacía en el momento en que su mayordomo iba a saludarlo por la mañana, así como en estas de la reina, que iba a abrirle la cortina. Los levantaban. Llegaban con el periódico, con cualquier noticia y le dejaba ahí el café o té, lo que le hubiera indicado la noche anterior el patrón. El patrón. Así es. ¿Sale? Y después de eso, ya salían de sus habitaciones y más o menos a las 11 era la hora del almuerzo, que nosotros ya conocemos como almuerzo. En normalmente, a la manera francesa, se comía como ya con la demás parte de la familia. Ajá, a la mesa. Así es, a la mesa. Y normalmente la norma era no comer algo demasiado pesado ni condimentado. O sea, que no tuviera una salsa que después los hiciera sentir así como mal, ¿sale? Era normalmente, sí, abundante, en muchos entremeses, muchas cositas como para estar picando. Y entre ellas, bueno, picando y vas a ver, huevos, pescado, tocino, alcachofas, costillas de cerdo o de carnero. No, nada pesado. Sí. ¿Así? Y todo a las 11 de la café, mañana. Ajá. Y todo con café. Sí. ¿No? Entonces tú ya ahí comías. Bueno, ahorita que nos echamos la pancita y así a las 11 a las 10 de la mañana ya le estamos dando al estómago. Ya, a veces antes. Sí, depende si el día anterior se fueron de antro, ¿no? Sí, no, ya llegas en vivo a comerte tu pancita, tu menudazo a las 7, 8 de la mañana crudo. Uy. Y bueno, después de eso llegaba el lunch, pero el lunch era una cuestión también movible. El lunch se podía tomar entre el almuerzo y la comida fuerte, o buscaban después de la comida un lunch por la tarde antes de la cena. Va a depender de la familia, de las costumbres y de lo que hubiera ese día en actividad. ¿Sale? Esa decisión. El lunch va a haber también una diferenciación y va a haber un momento en que se van a llamar lunch champagne. Después ya se le quita, ¿no? Pero imagínate, el lunch champagne llegó a desarrollarse hasta con champaña servida en el momento. ¿Y quién va a poner de moda los lunch champagne? Pues va a ser la esposa del general Díaz, con sus famosos los champaña. Ahorita les voy a decir qué hubo en uno, por ejemplo, ¿no? Entonces, este lunch normalmente era para picar. Debía ser cosas como más tendientes a ser a temperatura ambiente o frías, para no tener que estar calentando. Y obviamente se bebía champagne, ¿no? En este momento. La esposa del general Díaz, por ejemplo, ofreció durante los festejos del centenario uno en honor a la fundación de la Universidad Nacional de México el 21 de septiembre de 1910. No van a entender nada de lo que les voy a decir, de antemano se los digo, ¿no? Y voy a dedicar justamente un episodio a ello para que entendamos, ¿no? En traducción y en técnicas. Y, por ejemplo, más para que se imaginen, cuenten los tiempos. A ver, dale. Y a lo mejor sí habrá cosas que más o menos ubican, le entendemos, ¿no? Entonces, comenzó con un consomé frío, consomé froid à l'essence de gribouille. Luego otro, consomé chaud, malvoise. Froid. Y luego otro, frufru. 3. Luego, Supreme de Huachinango a la oriental. Supreme de Huachinango. 4. Es una cosa que a mí me maravilla, porque ahí estamos ya notando el tema del mestizaje, bien interesante. Está bien afianzado. Técnicas españolas, árabes. Pero con ingredientes de aquí. Cuestiones prehispánicas también, por supuesto, ingredientes locales. Pero ya también empieza Francia a estar dentro de nuestro círculo, ¿no? Llevamos 4, ¿qué más? Mousse de jambon au porto, ¿no? 5. Mousse de jamón con oporto. Longe de bœuf en Bellevue, eso 6. Sería otro, ¿no? Que es ternera. Supreme de volaille à la ivoire. 7. ¿No? Que es un ave. Luego, pan fourré assorti, diferentes tipos de panes. 8. Para acompañar. Bueno. Ensalada Rachel, ¿no? 9. Salade Rachel. Tarte hollandaise.
tartas holandesas. 10, ajá. Eso ya estamos hablando de postres, De pero para postre. que veas, ¿eh? Pero sí, las... Glace varié, la clase varié, ¿no? Helados diversos. Ok, 11. Y no helados de... No, de vainilla, de limón. industriales, ¿eh? No. Hechos Eran artesanalmente. caseros, exactamente. Bellísimos, deliciosos, como un buen helado italiano Sí, o francés, ¿sale? Ajá, Estos no son considerados como los postres. Había otro tiempo de postres. sí, Estos eran tiempos obligados. Y ajá. después había postres, Ujú, café, té, jerez, ujú. Para bajar todo lo que te champán tragaste. de distintas. Aquí, por ejemplo, mencionó 3 diferentes champán. Ajá. La champán bonnet, champán Hirschmumanco, Ajá, ¿no? Y el jerez Rudesheimer, ajá. ¿no? Entonces, para que vean Sí. cuántas cosas había en ese lunch champán. Fíjate, y nada más fue un lunch, no nada fue más era cena. un lunch, exactamente, Sí. ¿no? Entonces, para que nada más vean. Y se supone que eran poco elaborados. Ujú. Ellos mencionan que incluso era así como una cuestión de picar, pero la verdad es que lo dudo mucho. No. Y la hora del té venía después. Fíjate. No manches. Y esta era una parte bien importante dentro de las familias, porque esta la organizaban las mujeres. Las doñas. ¿Sale? Las mujeres de élite. Sí. Y la tradición era tomarlo como se tomaba con los ingleses. Sí. ¿Sale? Normalmente se adoptó a las 5 de la tarde y se preparaban alimentos como sándwiches, chocolate, naranjada, limonadas, té, dulces, vinos, galletas, bizcochitos, brioche, caramelos, bombones y pasteles. Sí. Todos ellos acompañados de servilletas hechas con excelente calidad, detalles hermosos, ¿no? Flores, todo. Ajá. Y servidos en porcelana que venía de Oriente. Así es. Otras cristalería y otros enseres que venían justamente de otros lados. Que platicábamos que ese momento era para presumir tu vajilla del té que te acababa de llegar, que te acababa de llegar de allá de un lugar por allá raro. De Alemania. Así es. Y que era que lo sacabas para presumirle a las amiguitas que eras pudiente. Así es. Aunque no supieras ni más paloma de lo que tenías ahí. Estamos hablando que hasta aquí se morían de hambre porque no han comido. Claro. ¿Sale? Sí. Solamente ha habido el desayuno, el almuerzo, ¿no? El lunch y el té. Y el hora té. del té. Ahora sí viene ya la comida en serio, ¿no? Ajá. Así, a mí háblame bien, que vamos a comer. Esta hora del día en este momento se va a hacer muy a la francesa también. Va a dar lugar a las 6 o 7 de la tarde, depende de la familia, depende de las actividades. Lo que para nosotros vendría siendo casi cena, ¿no? Así es. Ajá. Y en este momento podía ser una cena informal o una cena formal. Aquí es donde ellos decidían si iban a tener invitados para cerrar ahí temas. Ajá. O porque simplemente les encantaba codearse con otras familias adineradas, ¿no? Sí, entonces las invitaban a comer a sus casas. Y si era así, la regla en etiqueta se ponía más exigente. Claro. Había más cubiertos en la mesa, había más cosas que atender en el tema de protocolo. No, y las preparaciones eran más elaboradas. Así es. Uh-huh. Y bueno, cuando eso sucedía, la familia tenía que invitar a la otra familia con una semana de antelación. Sí. Si tenías no que mandarle funcionaba. Su invitación muy bonita con su listón. Y se la mandabas con el lacayo, sí, todo eso en esas épocas era el manual de Carreño, eso. O sea, literal, eran las buenas formas, el protocolo era así súper. Tenías que ir con tu sombrero de claro, copa, no, y te enseñaban, vestido, a ti como mujer tenías que ir a una escuela donde te enseñaban todo el protocolo para llevar una casa, para poderla administrar, para poder saber, por ejemplo, cómo se hacen las invitaciones, a qué hora se tenían que entregar, con qué papeles, con qué tonos, con qué colores, o sea, era todo un tema lo del protocolo para hacer las cosas. Y bueno, aquí obviamente ya existía la cuestión caliente dentro, porque estás sentado ya en una mesa en donde te van a atender. Sí. Y más o menos para que se den una idea, lo que tenía un menú nocturno con invitados debía tener por lo menos 2 diferentes tipos de sopa. Una y otro tiempo, ¿eh? Sí. Una enseguida de otra. Ajá. 4 platos fuertes. Sí. Ensalada. Pasteles. Sí. Fruta. Café y digestivos. Sí. Independientemente si fuera o no con invitados, debía de haber vino. Sí o claro. Sí. ¿Sale? Que es una cuestión que nos trajeron justamente no solo los españoles, sino que reforzaron muy fuerte los franceses. Sí. Y entonces, la élite normalmente contaba con su propia cava. En donde decidían a partir del menú qué era lo que se iba a servir. Ya estaba el maridaje desde ese entonces.
¿no? Entonces, fíjense, había casas con cava. ¡Wow! ¡Qué interesante! Terminada la comida, la anfitriona se paraba y era un tema de protocolo. Sí. Cuando la anfitriona se paraba, quiere decir que todos se tenían que levantar y seguirla. Sí. Y lo que seguía normalmente era el entretenimiento. Ajá. Ella se iba a otra sala de estar, Ajá. en donde normalmente ella o alguno de sus hijos o de sus familiares tocaba un instrumento musical. Ajá. Y entonces todos se acomodaban, se sentaban alrededor, se paraban, si eran hombres, y comenzaban justamente a deleitarse con la música o el entretenimiento que estuviera, obviamente con aperitivos o fumando, etcétera, ¿no? Entonces, terminada a veces, podía ser antes o después de los instrumentos musicales, también se les podía invitar a los jardines, a contemplarlos, a pasearse incluso dentro de un jardín de una casa, que obviamente no era como las de ahora, amiga de No, pues ¿a dónde te lo llevas a ver los jardines? Que se asome por la ventana a ver tus macetas. Baño, a ver las macetas aquí de patio. No, y todo eso se utilizaba también, por ejemplo, para el cortejo, ¿no? Era el momento en el que si a ti te gustaba la hija de la persona que te había invitado, pues en ese momento era cuando podías aprovechar para el cortejo. Sí, nunca estando solos, ¿eh? Nunca. No, jamás. No, el manual de Carreño decía que no. Y, por ejemplo, muchas veces en los jardines había una especie como de casitas o kiosquitos, en donde había mesitas, y todavía ahí se les atendía con servicio de café. Sí. ¿No? Las pérgolas estas también. Exactamente. Muy Art Nouveau, que les decía, ¿no? Así es. Y una vez finalizado ya que hubiera un concierto con instrumento, entonces ahí se abría lo que nosotras hacemos. Ay, aquí quería llegar, ¿no? Aquí nacen las tertulias. Entonces, una vez terminado toda esta sección de protocolo, la gente ya podía sentirse como tranquila, y empezaban ahora sí a platicar. Se platicaba normalmente desde el chisme, pero normalmente era más qué estaba sucediendo en su mundo en esos momentos, ¿no? ¿Qué noticias había? Que si ya había llegado tal almacén, que si ya había abierto su sucursal en otro lado, sobre todo las señoras, ¿no? Y ya viste la tela que llegó de París, la nueva, de color azul marino, ¿no? En la tienda fulana de tal. Y ya viste que ahora nuestro compañero Barceloneta abrió una tienda donde venden sardinas, ¿no? Traídas de quién sabe dónde, y así, ¿no? Entonces, el queso fulano de tal. O sea, como que eran momentos en donde tú chismeabas, digamos, a gusto, y se hablaban también de temas actuales, ¿no? Oigan, que ya se inauguró una nueva estación de ferrocarril en qué sabe dónde. Es que ahí también, por ejemplo, no siempre estaban todos juntos. A veces los hombres se iban a una parte de la casa y las mujeres a otra, ¿no? Exactamente. Los hombres a hablar de política, de dinero, de negocios. Y las mujeres a hablar de chisme. Claro. De chisme, de lo que está de moda, porque también era mucha presunción, o sea, lo que decíamos de su hijo. Era como de medir, así como los hombres era de medir a ver quién la tenía más grande, en mujeres era de medir cazuelas. Sí, claro. Ya saben. Mi hija no es mi hija, mi amiga no es una peladeo. No. El puro y otras cosas. Entonces, en mujeres era la cazuela, ¿no? Medirle acá, quién tenía la mejor cazuela, quién tenía el mejor chef. ¿Quién ofrecía mejores fiestas, los vestidos? ¿Quién tocaba más instrumentos musicales? Exacto. ¿Quién de sus hijas, por ejemplo, quién tenía el mejor partido, ¿no? También eso también era. Oigan, en mi casa está el chef fulano de tal que traje de París la semana pasada porque nos fuimos de paseo. Y entonces aquí era también un tema bien interesante de competencia entre los que venían de rancio abolengo, decía mi papá, y de fina estampa, y los nuevos ricos, que el nuevo rico tenía la lana para comprar las cosas, pero los de abolengo decían, es que no, me acuerdo mucho de la del Titanic, ¿no? Ándale. Sí, de la señora esta de Molly, y la otra, la mamá de Rosa, así de esta que le daba así de, le daba los picones horribles porque decía, es una corriente, ¿no? Pues sí, pero esa corriente tenía un montón de lana y tú bien fresa, tienes que casar a tu hija con porque no tienes en qué caerte muerta, ¿no? Que le decía, ¿quieres que seamos costureras? Y así, ¿te imaginas, no? Que para ellas terminar de costurera era la muerte. Estamos en este espacio en el que estamos hablando, porque esa es la moda francesa, así la Belle Époque, en la época en la que va a haber muchísimos adelantos tecnológicos, exactamente, etcétera. Entonces también se buscaba mucho en temas, por ejemplo, de insumos de cocina y demás, probar cosas nuevas, ¿no? Decir, yo comí esa fruta porque me la trajeron de no sé dónde, carísima, y en mi cocina, mi chef, o fui de viaje y lo que sea,
y yo la probé, ¿no? O sea, era mucho como presunción de fui a diferentes lugares, probé tal cosa. Mira mi vestido nuevo que me acabo de mandar a hacer con el sastre tal. No, pero en la cocina, por ejemplo, decíamos de los escargots, ¿no? Por ejemplo, que, ay, ¿a poco no lo has probado? Siento que está de moda, ¿no? O sea, te mugroseabas y no sabías de lo que te estaban hablando en ese momento. Aquí se ponen también, en este momento, en este horario que les estoy diciendo de la tertulia, por si todavía te quedaste con hambre o con sed, ¿no? Sí. Te ofrecían refrescos, licores y pastelitos. Entonces, imagínate, no estaba tragando. Y se podían extender hasta las 12 de la noche o pasadas las 12 de la noche ahí en la tertulia, porque ya es una tertulia, ya. ¿No? Entonces, el refresco, ojo, señores, no es este refresco que nosotros conocemos embotellado con cocholata y saborizantes artificiales. Normalmente se hacían con jarabes hechos con almíbar y la fruta de predilección, se dejaban justamente reducir y con esos se hidrataban nuevamente con agua, con hielos, ¿no? Con pedacitos de fruta, con flores, y eso refrescaba y era una manera como de cerrar el día. ¿No? Sí. Entonces, fíjate, y ahí en la charla y todavía un refresquito y no, pues es que el pastelito. Es que era un bacanal eso. No, yo hubiera terminado así en el Porfiriato. Pero imagínate, o sea, ¿cómo también tenían que tener ese tema de cuidar el peso, porque tampoco era muy bien visto que estuvieras gordito. No, pero también el corsé y todo eso. Ay, no, pero no hay corsé que amarre cuando tienes, o sea, cuando estás muy grande, por más corsé que traigas, te vas a ver gordita, o sea, eso no. Que incluso también las faldas ayudaban, porque esa cuestión de verlas así ayudaban. Pero de todas maneras, era y qué incómodo, la neta. O sea, te quedabas, por ejemplo, si estabas muy gordita. Qué incómodo. No, sí, amiga, pues tantas deformaciones que hemos visto por el tema de los corsés, de utilizarlos, eran muy malos, son muy malos para el cuerpo. Así es. Muy bonito se ve y todo, te hace la mega figura y todo, pero sí está. Entonces, esto que les comparto, pues sucedía justamente como dentro de las casas. Sí. Pero la vida también social fuera de las casas era otra cosa también. Ya había establecimientos en donde tú lograbas justamente tener esa hora del té, o la hora del cafecito, ¿no? O irte a los champagnes si te invitaban de parte del gobierno a poder establecer una comunicación directa con la esposa del don Porfirio Díaz, pues ibas, ¿no? Eras invitado y eso lo podías comer justamente en otros lugares. O tú mismo ser invitado de otra familia, ir a otras casas. Y pobrecita se casó bien joven con él. La segunda esposa. Sí. Bueno, las dos. Bueno, pero ya la segunda era una niña. No y ya grande. Sí, mira. Se mancharon los papás. Bueno, amiga. ¿Cuántas veces no lo he visto en la historia? No, sí, claro. Familias, ¿no? Sí, la verdad hay pobres de las mujeres porque las casaban pues por un tema económico, social. Ya ves en la historia de la vainilla también, ¿no? Sí. Bueno, pero él era un dios, ¿no? Pero en este caso, sí, imagínate, casarte con un viejito y tener que aguantarlo así en la cama, uy, no. Y tenías que cumplir porque pues esa era tu chamba. Así es. No podías decir que no. Así es. Ay, qué horror. Qué bueno que no nacimos en esa época. Por ese lado, claro, ¿no? No, pero sigue habiendo en esta época muchas todavía en algunos países se utilizan. Sí, sobre todo en la parte rural, sí es cierto. Entonces, ojalá que eso ya cese. Sí. ¿no? Que tenga voz la mujer desde que nace. Y bueno, eso es más o menos lo que quería adelantarles como parte de nuestro episodio del día de hoy. Entonces, poco a poco esta moda francesa va a comenzarse a consolidar y también se va a ir apagando después, ¿no? Posteriormente, como las modas, y van a empezar a llegar otras corrientes. Solo van a quedar muy poquitas familias con estos protocolos tan excelsos, ¿no? Tan exuberantes. No, y cuando entra la revolución se viene una hambruna terrible por la falta de lana, por el tema bélico. Son a los primeros a los que les van a dar cuello también, entonces. Sin embargo, pues la cuestión de ingredientes, de técnicas, de muchas cosas que son el protocolo en el servicio, sí va a prosperar. Se va a quedar, ¿no? Se va a quedar para la posteridad. Tan es así que hoy nosotros pues seguimos dentro de nuestra comida, ¿no? Disfrutando de un tema de repostería muy amplio, que ya no es propiamente al 100% francés, que sí trae técnicas arraigadas de ellos
por supuesto, ingredientes, Ujú. pero que hoy conforman pasteles ya muy de aquí, ¿no? Muy, pasteles y repostería, ¿no? Galletas y muchas cosas, que muchas llevan harina de maíz, llevan, Sí se ha incorporado con el tema de los insumos mezclas, mexicanos. justamente Pero mezclas. también hay todavía pastelerías francesas en Sí, México sí, muy buenas, muy ricas. muy buenas. Si tenemos oportunidad, por ejemplo, de probar los eclairs, que a mí me Sí, fascinan, los o sea, yo eclairs. sí, donde los veo los compro y me encantan, pero eso es totalmente francés, Sí, ¿no? y hablamos, por ejemplo, la Carlota, ¿te acuerdas de También. Carême? Ujú. Llega también a través de los franceses aquí a México y bueno, ahora encuentras Carlotas con frutos mexicanos. Las crepas también aquí en México, Uf. que las encuentras en todos Y lados. también con ingredientes mexicanos, Mexicanos, ¿no? sí, claro. Panadería igual francesa, los croissants hoy son súper clásicos Sí. también en México. Ojo, Sí. no los cuernitos, los croissants. No, ¿sale? croissant. Los croissants. Sí. Croissant, Entonces, así es. prometo que en otros episodios, no sé cuándo, seguiremos tocando también, porque no los quiero aburrir con el mismo tema. Ya vieron que hay muchas cosas que decir tan solo de un solo tema. Ujú. Y nos encanta justamente compartirlo, pero que tampoco se aburran ustedes, que lo disfruten y que poco a poco les vayamos campechaneando un poquito de aquí, un poquito de allá, Ujú. para que nos vayamos cultivando de todos lados, ¿no? No, pero está bien interesante para que aprendamos un poquito de nuestra historia, de lo que ha pasado y que pues eso nos dé también un atisbo al futuro, ¿no? También qué es lo que Claro. podemos integrar, qué se puede desechar, que no sé. Que eso se recupera. Ya, exactamente. ¿No? Que Así muchas es. cosas también se han ido quedando como olvidadas. Pero yo creo que o sea, para poder caminar debemos de saber qué viene atrás, o sea, Claro, por dónde conocer nuestra pasamos, dónde historia, ¿no? estuvimos, Bien dice el exactamente, dicho que el que no conoce su historia, está condenado a repetirla. así es. Pero lo que se puede rescatar, claro que lo debemos de repetir. Eso sí, yo Eso sí, también. lo rescatable, Eso claro sí, que sí. así Muy es. bien, muy bien. Así es, amiga. Pues muchas gracias, amiga, por ¿Qué vamos a una comer semana hoy? más. Ay, ya me sacaste. Quiero un pastelito. eclair. Sí. Un eclair. Y bueno, pues muchas gracias por quedarse con nosotros, pasados la hora otra vez, como siempre, nos pasamos unos 10 minutillos por ahí. Pero bueno, les recordamos que se suscriban y nos den like en nuestras redes sociales. Acuérdense que nosotros es la única manera en la que podemos llegar a más personas, pues es que ustedes nos recomienden, ¿no? Y que se suscriban y que le den like. Les recordamos que estamos en Facebook, Instagram, YouTube, tenemos TikTok y también tenemos nuestra página en Patreon para que también nos sigan ahí, nos apoyen, porque pues ahí necesitamos nosotros pues una lanita para seguir con este precioso proyecto que traemos, así es. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. Adiós.